Es una mierda de persona. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Para ponerle una mirada a esto que claramente nos excede, esto es mucho más que un hecho criminal. Es un hecho criminal, es un hecho judiciable que ya está siendo investigado, que ya los tiene a los dos adolescentes bajo los sistemas penales correspondientes, pero también es un hecho que nos involucra y nos atraviesa como sociedad. Lo convocamos a Sergio Berni, que ustedes saben, además de ser un especialista en temáticas de seguridad, es un hombre que está ligado institucionalmente a la provincia de Buenos Aires. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mauro? Buenos días. Discúlpeme, terrible, ¿no? Lo demoré porque quería escuchar estos testimonios y compartirlos con todos. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo podemos analizar esto? Me quiero correr del caso criminal en sí mismo y mirarlo con la perspectiva que lo puede mirar la gente de Estado, los hombres de Estado y las mujeres de Estado, como es usted. Mire, los hombres de Estado, la verdad que le importa dos carajos todo lo que está pasando, porque es todo, la política argentina es espasmódica, actúa cuando hay un hecho, pero actúa para cuidarse el culo nada más, porque después no les interesa nada. Yo le hago una pregunta, Mauro, ¿por qué no busca de estos mismos testimonios y va a ver que todo, atrás de cada homicidio, siempre está este mismo testimonio? Siempre, esto no es nuevo. Uh-huh. Esto es conmovedor porque es una nena de 7 años, una persona inocente, aquellos que tenemos hijos de esa edad nos desgarra, pero el testimonio del padre del delincuente es ya ni siquiera es conmovedor porque pasa todos los días y hace años que viene pasando y a nadie le importa. Entonces cada vez que tenemos un hecho de esto, empiezan los caranchos de la política a presentar proyectos, y después desaparecen. Esto no es nuevo, esto viene pasando hace años. ¿Cuánto hace, Mauro Federico, que estamos discutiendo, por ejemplo, ¿se acuerda cuando hace 10 años en total soledad gritaba por el tema de los menores y que había que bajar la edad de imputabilidad y que teníamos que actuar porque esto se iba a convertir en un flagelo y decían que no, porque eran el 3%? Uh-huh. ¿Se acuerda cuando discutíamos el tema de la puerta giratoria hace 10 años, sí, los extranjeros que venían a delinquir? ¿Y qué pasaron 10 años? ¿Y qué hizo la policía? Nada. Y bueno, entonces, y esto no es una cuestión de definición de una sola persona, esto tiene que ser la política en su conjunto, oposición, oficialismo y diferentes actores del poder, porque no es solamente el poder político, es el poder judicial, que es el más importante. Mire, acá nosotros tenemos la mala mirada de pensar que lo que necesitamos es más policías y más patrulleros, y lo que necesitamos es menos delincuentes en la calle. Las ciudades más tranquilas no son los que más policías tienen, son los que la justicia funciona mejor, los que más fiscales tienen, los que tienen fiscales eficientes. Usted fíjese, este chico hace 20 días fue detenido por esta fiscal que tiene todas las herramientas porque además la política, además de ser carancho, además de ser espasmódica, es bruta, porque ni siquiera sabe que en la provincia de Buenos Aires tiene las herramientas, cualquier juez o fiscal de menores, de pedir la detención y concedérsela. La provincia de Buenos Aires tiene una ley penal juvenil que le permite a cualquier fiscal y a cualquier juez dictar medidas de encierro. Claro. Y si tiene alguna duda, me acuerdo, a ver, me viene a la mente porque fue un caso resonante, el caso de Blaquier. Claro. Cuando asesinaron a Blaquier, al menor lo detuvieron y quedó detenido. Obviamente, después tenemos el otro problema, estuvo detenido, a los 15 días se fue. Y se fue del Instituto de Menores como quien se va de su casa al colegio. Y esto es el problema, ¿no? Es un problema multiagencial, es multidisciplinario, que mientras todos sigan pensando que el problema es de la policía, no lo van a solucionar nunca. Porque acá se tiene que poner todos los diferentes actores a coordinar un mecanismo para que esto no suceda, y créame que no es difícil. Créame que no es difícil, porque si hay algo que caracteriza a la provincia de Buenos Aires, que sacando el narcotráfico, que es otro tema para hablar, después no hay delitos complejos. Los últimos delitos complejos de la provincia de Buenos Aires, yo recuerdo cuando asumí, el gran problema en la provincia de Buenos Aires era el delito complejo. Yo recuerdo el día que asumí como ministro, una banda de delito complejo entraba al Banco Nación, mató a sangre fría el cajero, claro. 4 o 5 todas las noches. El problema de la provincia de Buenos Aires era 4 o 5
4 o 5 secuestros todas las noches, o se olvida de eso. No, no. Y bueno, con eso se terminó. ¿Y qué es lo que quedó en la provincia de Buenos Aires? Quedó el delito precario, este delito totalmente precarizado de menores, o de los más marginales de la delincuencia, que son los que reinciden, y la justicia los elimina a la calle, los elimina a la calle. Bueno, entonces mientras no haya una definición del arco político en su conjunto, donde no haya una conducción judicial que digan esto hasta acá llegamos, estos testimonios los vamos a seguir escuchando, como lo venimos escuchando hace mucho tiempo. El testimonio del padre de King no es nuevo, y el testimonio del padre del delincuente mucho menos. Claro, bueno, hasta que no. Pensaba en eso. Sí, dígame. No, pensaba en eso, Sergio, porque esta idea de que cuando un chico es víctima de una adicción, evidentemente... Son dos cosas distintas. No, pero... Bueno, si quiere entramos en el problema de la adicción, que en la Argentina le chupa un huevo a todo. Sí, pero bueno... Nadie sabe lo que es en la Argentina. Nadie del arco político, al menos que lo sufra en carne propia, sabe lo que es en la Argentina tener un familiar con problemas de consumo. Nadie sabe el calvario que significa. ¿Y cómo termina? Como el chico delincuente, que el padre lo echó a la casa porque le terminaba robando al propio padre. Y esto no es una cuestión de plata, porque todos creen que esto es una cuestión de plata. Fíjese Chano más con condiciones económicas que Chano, y todavía está peleando para recuperarse, con todas las posibilidades económicas que tiene. Sí. Entonces, hasta que no abordemos todo esto en su conjunto, porque todos siempre no hablamos de narcotráfico, nadie habla de consumo, nadie habla de prevención. Claro. Yo no escucho a nadie hablar de prevención. Es que ¿sabe por qué me resulta interesante siempre hablar con usted? Porque usted tiene, más allá de su experiencia de Estado, usted tiene conocimientos profesionales, tanto de la medicina, de la salud, como de la seguridad y del derecho. Entonces, usted entrecruza cosas que evidentemente, o hay gente que por ignorancia no lo hace, o hay gente que porque evidentemente llega ahí solamente para ganar un sueldo o hacer un curro y no tiene la decisión política de enfrentar este problema. Porque conocimiento, hay gente con conocimiento. Hay gente que no sabe, hay gente que no entiende y otros que no quieren, porque sigue siendo un negocio, con lo que volvemos al principio, ¿no? El caranchismo de la política. Entonces la oposición le tira al oficialismo, el oficialismo le tira a la oposición, y en el mientras tanto tienen discurso para justificar su existencia. Entonces, hasta que no se pongan de acuerdo la política en su conjunto, hasta que no se ponga de acuerdo el Poder Judicial, estos testimonios lamentablemente los vamos a seguir escuchando. Y créame que no es difícil la provincia de Buenos Aires. No es difícil. Usted no tiene delito complejo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto? Fíjese, tome nota de los últimos homicidios en la provincia de Buenos Aires. Si no fueron menores, fueron personas que deberían estar en la cárcel, porque los liberaron antes, o sea, no es nada difícil. Sí, está claro. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad de hacerlo y dejar de especular permanentemente cada vez porque esto pasa todos los días, pasa todos los días. Mire, yo me acuerdo, ¿se acuerda cuando desapareció la chiquita M? Sí, claro. Bueno, el país se paralizó, ¿no? El país se paralizó. El problema de la chica, el abandono, todo lo que venía asociado. Yo hago una pregunta. ¿Qué de la chica de la vida M? ¿Qué le cambió la vida? Tienes razón. Sí, me acuerdo del operativo que se armó y todo. Pero más allá de todo eso, ¿se acuerda que el país debatía la marginalidad, el abandono, un montón de cosas que estaban alrededor de esta chiquita, que no quiero traer al caso? Pero lo que quiero decir es que cuando se apagaron los flashes de la cámara, a nadie más le importó nada. Sí. Y yo le hago una pregunta, ¿qué de la vida de la chiquita esta? Sí, ¿Alguien se preocupó por eso? ¿Alguien se preocupó por ver qué hizo el Estado para resolver una situación como esa? Sí. No, a nadie. Y esto es lo que pasa, y esto no es definición de una sola persona. Tiene que entenderse que si no la política en su conjunto no se pone de acuerdo y toma la decisión, esto va a seguir existiendo. Y es una lástima, porque esto se puede prevenir y no es difícil. Bernie, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Déjeme preguntarle, porque hay en el análisis que hace, sí, coincidimos. Digo, no se aborda el tema de fondo. Es quizás
para las cámaras de televisión o para un sector político está muy bien decomisar cantidad de kilos de estupefacientes, pero no preocuparse por el consumo. Y en eso recontra coincidimos, está claro. Este chico, como escuchábamos al papá, no lo pudo contener nadie, ni el padre, pero tampoco la ausencia del Estado. Ahí estamos. Y además sigue tan vigente la idiotez de pensar que el problema del narcotráfico, cuando todo el mundo habla de narcotráfico, sobre todo los que tienen responsabilidad de abordar este tema, piensan en narcotráfico y piensan en como si fuera el responsable del consumo. Sí, claro. ¿no? Claro. Que hay consumo porque tenemos narcotráfico. Claro. Bueno, gran estupidez. Bueno, gran estupidez. Fíjese, y le voy a explicar por qué, porque si no van a decir que estoy loco. ¿Cuál es el principal problema de adicciones en los países donde el tema adicción es muy pesado, donde tienen cientos de muertes todos los días por sobredosis? Las drogas legales. Claro, también. En los países donde tienen registro, porque nosotros ni siquiera tenemos registro, que tienen registros serios, el principal problema de las drogas, de la adicción, es con las drogas legales, ni siquiera con las drogas ilegales. Entonces, hasta ese falso concepto tienen. El problema del narcotráfico, no la adicción, el problema del narcotráfico es la violencia que genera. Eso está claro. Todos los negocios ilícitos. Sí. Es la corrupción que generan todos los negocios ilícitos y es la destrucción del tejido social que generan este tipo de negocios ilícitos. Bernie, pero déjeme profundizar en esto porque en el análisis de fondo estamos todos de acuerdo, pero también hay algo que usted dice que no me cierra, digo, y es en este tema, volver a bajar la edad de imputabilidad. Digo, porque por un lado estamos diciendo, no atacamos de fondo, pero vemos un chico que está solo. Ese chico que está solo, que no lo contuvo ni la familia porque no pudo. La realidad de la familia debe ser especial y será otro motivo de análisis. El Estado tampoco lo contuvo. Digo, a ese chico que está al borde, fracturado, quebrado, ¿le va a preocupar demasiado que le bajen la edad de imputabilidad y por eso no va a cometer el delito? Este es el tema, porque usted sugiere la baja de la imputabilidad y ese chico está al borde, no le importa nada. No, pero ¿sabe qué pasa? Acá está el gran error. Acá está esa especulación de los políticos que abren la boca de manera, como digo recién, pasmódica y especulativa. ¿Pero sabe por qué? Porque cuando se habla de la ley de imputabilidad, ¿usted para qué quiere bajar la ley de imputabilidad? ¿Para que ese menor vaya preso, o no? Y sí, se supone que es para eso. Y le acabo de decir que en la provincia de Buenos Aires, los jueces de menores tienen los elementos, exactamente. Tienen la potestad de generar una medida de encierro sobre un menor. O sea, el tema no cambia por si está la ley, por si bajamos la edad, porque ya en la provincia la tenemos. Totalmente. Que hay que modificar la ley, estoy totalmente de acuerdo, porque usted no le puede dar ese poder discrecional a un juez. Porque ¿qué significa ese poder? Porque, mire, usted en el caso de mayores, ¿sí? Si roba tiene una condena, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque está tipificado. ¿Por qué robar es un delito? ¿Sabe por qué robar es un delito? ¿Por qué matar es un delito? Porque lo dice la ley. No tiene ningún otro análisis. Robar, matar es un delito porque lo dice la ley. Y la pena es lo mismo. Entonces, en el problema de la ley penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, el juez tiene el poder de encerrar a un menor. O sea, no va a cambiar en nada si bajamos la ley de imputabilidad. Correcto. Lo que pasa es que no puede ser discrecional. Es una discusión que tiene que ver con jurisprudencia, tiene que ver, es muy técnica. O sea, si la ley... Para Doña Rosa, que nos está escuchando, tiene que saber, ¿sí?, que es mentira que le dicen que cuando bajemos la edad de imputabilidad esto se termina. Exacto. Y tiene que saber por qué le están mintiendo, porque hoy en la provincia de Buenos Aires un juez puede encerrar a un menor si quiere. Exactamente. Y le doy como ejemplo el asesinato de Blaquier. Al menor lo detuvimos, el menor fue preso, ¿y qué pasó? Pasa lo que decimos recién, como esto es un sistema complejo, la policía trabajó, la policía lo detuvo, pero si el Instituto de Menores lo deja de irse del instituto como quien sale a comprar pan por su casa, estamos exactamente en lo mismo. Entonces la sociedad no se puede dejar engañar con estos discursos que lo único que son canto de sirena. Entonces el problema no es ni modificar las leyes vigentes,
ni tampoco... Con lo que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, todos los menores que cometen este delito pueden estar presos sin ningún problema. O sea, ¿el problema es del Poder Judicial? Le estoy diciendo, pero si no, Sí. llámela a la doctora Ibarra. La discrecionalidad de los jueces. Llámela a la doctora Ibarra y pregúntele por qué no lo dejó detenido teniendo la potestad para hacerlo. Ujú. Bueno, pasó algo similar. Entonces, a todo el mundo le llenan la cabeza pensando que el chico no puede estar preso porque es menor. Eso es mentira. En la provincia de Buenos Aires, si un juez de menores tiene lo que tiene que tener, y cuando digo que tiene lo que tiene que tener, no me refiero a huevo, digo sentido común. Sí. ¿Y por qué no lo hacen, ¿Sí? Bernie? ¿Por qué Entonces, no lo hacen? si un juez de menores tiene sentido común, este asesinato de esta Sí. chiquita Kim hubiera sido prevenible. ¿O usted qué cree? ¿Que un chico de 17 años que hace 25 días lo detuvo en la misma situación, robando un auto, Ujú. lo iba a dejar en libertad y se iba a ir a la casa? Y sí, a lo mejor porque Entonces- confió, entre comillas, Entonces, no, eso es falta de sentido común. Sí, sí. Eso es por eso le digo, cuando la justicia tenga lo que tiene que tener, y vuelvo a repetir, no hablo de testosterona, hablo de sentido común, esto no hubiera sucedido. Entonces no hay que dejarse llevar por los cantos de sirena, porque es mentira que un menor no puede ir preso, vuelvo a repetirlo para que le quede claro a doña Rosa, con la ley vigente de hoy, un menor, si el juez tiene el sentido común, lo deja detenido. Y este asesinato no hubiera ocurrido. Sergio, como siempre, muchas gracias, muy amable. Por favor, hasta luego. Que tenga buen día. Es Sergio Berni, uno de los hombres del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que, digo yo, más facultado está para opinar de las temáticas de seguridad. Ha sido ministro de Seguridad de la Nación, secretario de la provincia, ministro, ha ocupado diferentes cargos, es además senador de la provincia de Buenos Aires, y me parece que por lo menos es interesante escuchar su voz en un momento en donde los cantos de sirena nos pueden confundir. 10:54. Estás escuchando Argenzuela en Radio 10. La pasta del domingo, la alegría.